Y si te dijera que el futuro del FC Barcelona no depende solamente de un programa electoral, sino de un nombre que marcó una era. Imagina por un segundo el Camp Nou en silencio, no por un partido perdido, no por una crisis económica, sino por una herida que aún no cicatriza desde agosto de 2021. La despedida entre lágrimas, la promesa rota, el adiós que nadie estaba preparado para aceptar. Hoy, en plena campaña para elegir al próximo presidente del club, hay un nombre que vuelve a dominar cada debate, cada pancarta, cada conversación en Barcelona: Lionel Messi. Pero la pregunta no es solo si Messi volverá algún día. La verdadera pregunta es, ¿puede Messi decidir quién liderará el Barça en los próximos años? En este video descubrirás 3 claves fundamentales: por qué su salida sigue influyendo en la política interna del club, cómo los candidatos están utilizando su figura en plena campaña, y qué significa realmente Messi para el voto emocional del socio blaugrana. Antes de profundizar en los detalles, déjame preguntarte algo: si fueras socio del Barça hoy, ¿te movería más la gestión económica o el corazón? Porque esta elección no es solo política, es memoria, es orgullo y es identidad. Todo comenzó con una promesa y terminó con lágrimas en una sala de prensa. La relación entre Lionel Messi y Joan Laporta es el punto emocional más sensible de esta elección presidencial en el FC Barcelona. Lo que ocurrió en 2021 no fue solo una salida deportiva, fue una fractura institucional que todavía pesa en la conciencia del socio. Agosto de 2021. Messi acababa de aceptar reducir su salario para continuar en el club de su vida. La renovación parecía un trámite. Pero de un día para otro el discurso cambió: problemas financieros, límites salariales, herencia económica complicada. Laporta explicó que el club no podía asumir el contrato debido a la situación financiera. Desde el punto de vista institucional era una decisión inevitable, pero desde el corazón del barcelonismo fue una traición emocional. La imagen de Messi llorando en su despedida no fue solo un adiós, fue la sensación de que algo sagrado se había roto. Aquí entra el factor clave de estas elecciones: el socio no vota solo con números, vota con memoria. Muchos culés no olvidan que durante la campaña anterior, Laporta insinuó que haría todo lo posible por retener a Messi. Esa expectativa creó una esperanza colectiva. Y cuando esa esperanza se derrumbó, el golpe fue doble. Hoy, cada vez que el nombre de Messi aparece en un debate electoral, no es solo una referencia histórica, es un recordatorio de aquella promesa incumplida. Y eso tiene peso político. Pensemos en esto desde otra perspectiva: si Messi nunca se hubiera ido de esa manera, ¿estaríamos hablando hoy de su influencia en estas elecciones? Probablemente no. Su salida lo convirtió en símbolo. Y cuando una figura se convierte en símbolo, deja de ser un jugador para transformarse en una bandera emocional. Laporta intenta centrar la narrativa en la estabilidad económica y la reconstrucción deportiva. Sin embargo, el silencio o la frialdad percibida en su relación actual con Messi genera dudas en un sector del electorado. Porque la pregunta ya no es si la decisión fue técnica, la pregunta es si fue gestionada con sensibilidad. Y en elecciones tan emocionales como las del Barça, la gestión emocional puede ser tan decisiva como la financiera. Si tú fueras socio, ¿perdonarías aquella decisión o aún pesa en tu memoria? Y ahora viene lo más interesante. Porque mientras Laporta intenta defender su gestión, hay otro candidato que ha decidido convertir el nombre de Messi en el eje central de su campaña. Y si el nombre de Messi no fuera un recuerdo, sino una estrategia electoral. Mientras Joan Laporta intenta defender su gestión, Víctor Font ha decidido colocar a Lionel Messi en el centro de su narrativa electoral para la presidencia del FC Barcelona. Font no se limitó a mencionar a Messi en entrevistas. Lanzó públicamente el llamado Proyecto Messi, una propuesta que busca reconstruir la relación institucional con el argentino y ofrecerle un papel relevante dentro del club en el futuro, incluso como presidente honorífico. Pero no fue solo discurso. Una enorme pancarta con la imagen de Messi y el mensaje "ganas de verte de nuevo" apareció como símbolo de esta intención. No era casualidad. Era una declaración emocional dirigida directamente al socio, porque Font entiende algo fundamental. Messi no es simplemente una figura histórica, es una llave emocional. Aquí surge la gran pregunta: ¿es esto una propuesta realista o una jugada de marketing político? La campaña se mueve en una línea muy fina entre la esperanza genuina y la instrumentalización simbólica, y esa ambigüedad mantiene al electorado atento, porque si Font logra convencer al socio de que puede reconciliar al club con su mayor leyenda, podría capitalizar una ola de nostalgia colectiva. Pero si el socio percibe oportunismo, el efecto podría ser el contrario.
En cafeterías, tertulias deportivas y redes sociales, el debate gira alrededor de una idea sencilla. ¿Quién puede devolver la dignidad a la despedida de Messi? Para muchos culés no se trata de traerlo como jugador, se trata de cerrar la herida, de ofrecerle el homenaje que no tuvo, de reconstruir la narrativa, y en elecciones donde el orgullo institucional pesa tanto, esa promesa puede inclinar la balanza. Font apuesta por la emoción, Laporta insiste en la gestión, y en medio está el socio dividido entre cabeza y corazón, porque la estabilidad económica es crucial, sí, pero el Barça no es solo una empresa, es identidad cultural, es historia, es sentimiento colectivo, y ahí es donde Messi se convierte en el punto de intersección entre política y pasión. Dime algo si un candidato te promete reconciliar al Barça con Messi. Eso influiría en tu voto. Pero hay algo aún más profundo, porque más allá de pancartas y discursos, la influencia de Messi no depende de lo que diga públicamente, depende de lo que representa silenciosamente. Y si Messi no necesita hacer campaña para cambiar el resultado, aunque Lionel Messi no ha manifestado públicamente apoyo a ningún candidato, su figura se ha convertido en el eje invisible de la elección presidencial del FC Barcelona, no por lo que dice, sino por lo que simboliza. Messi hoy juega en Estados Unidos lejos del foco político del club, y sin embargo cada discurso electoral termina regresando a su nombre. Eso es lo fascinante. No ha dado entrevistas sobre la elección, no ha enviado mensajes, no ha insinuado preferencias, pero su historia con el Barça está tan profundamente conectada con la identidad del club que su simple recuerdo activa emociones colectivas. En política eso es influencia pura. Pensemos en dos escenarios. Escenario A, una campaña centrada exclusivamente en números, balances financieros y planes deportivos. Escenario B, una campaña que además de esos números promete sanar la herida más grande de la última década. ¿Cuál moviliza más pasión? Ahí está la clave. La figura de Messi funciona como catalizador emocional. Y en elecciones donde votan socios profundamente vinculados sentimentalmente al club, la emoción no es un detalle menor. Según lo planteado en la campaña, no se trata necesariamente de un regreso como jugador. Se habla de un rol institucional simbólico honorífico, de devolverle al club su conexión con la etapa más gloriosa de su historia reciente. Porque cuando el Barça dominaba Europa, Messi estaba en el centro, y eso crea una narrativa poderosa. Reconciliarse con Messi es reconciliarse con la grandeza. Para muchos socios no es solo nostalgia, es una manera de reconstruir la autoestima colectiva tras años de turbulencias económicas y deportivas. Aquí entra otro punto clave, el impacto internacional. Messi no es solo un ídolo del barcelonismo, es una marca global. Su posible vinculación futura con el club tendría efectos en patrocinadores, imagen y posicionamiento mundial. En ese sentido, su nombre no es únicamente emocional, también es estratégico. Y eso explica por qué todos los candidatos directa o indirectamente terminan orbitando alrededor de él. Al final el voto del socio se enfrentará a una disyuntiva: priorizar la continuidad administrativa y la gestión financiera, o apostar por una narrativa de reconciliación y simbolismo. Messi no está en la papeleta, pero su sombra sí. Si Messi anunciara mañana que desea volver al club en algún rol institucional, ¿crees que eso cambiaría el resultado? Porque ahora llegamos al momento más importante. No se trata solo de política interna, se trata de lo que representa el Barça para millones de personas. Y ahí es donde esta historia alcanza su punto más emocional. No es solo una elección presidencial, es una decisión sobre quién representa el alma del Barça. La figura de Lionel Messi se ha convertido en el epicentro emocional de estas elecciones en el FC Barcelona, no porque esté en campaña, no porque haya dado declaraciones, sino porque simboliza algo que ningún programa electoral puede fabricar: identidad. El socio que acudirá a votar no solo analizará balances, proyectos deportivos o promesas institucionales, también llevará consigo recuerdos, las noches europeas, los clásicos inolvidables, los títulos que definieron una era. Y en todos esos recuerdos Messi aparece como protagonista. Por eso esta elección no trata únicamente sobre quién gestionará mejor las finanzas del club, trata sobre quién puede reconectar al Barça con su propia grandeza. Porque cuando un club pierde el vínculo con sus símbolos, pierde parte de su narrativa. Aquí está la tensión que define este momento. ¿Debe el Barça mirar exclusivamente hacia adelante centrado en estabilidad y sostenibilidad? ¿O necesita cerrar la herida del pasado para construir un futuro más fuerte? Messi representa esa herida, pero también la posibilidad de sanarla. No hablamos necesariamente de un regreso deportivo, hablamos de un gesto institucional, de un reconocimiento, de una reconciliación que permita al club y a su leyenda volver a caminar en la misma dirección, aunque sea simbólicamente. Y eso para muchos socios puede ser determinante. Lo más poderoso de todo es que Messi no necesita intervenir. Su legado ya influye.
Su ausencia ya pesa. Su nombre ya moviliza. Y en elecciones donde cada voto cuenta, ese tipo de influencia emocional puede inclinar la balanza sin necesidad de un solo discurso. Ahora te pregunto a ti, si pudieras votar mañana, ¿qué pesarías más? ¿La gestión o el corazón? Porque al final el Barça no es solo un club de fútbol, es memoria colectiva, es orgullo catalán, es una comunidad que quiere sentirse representada. Si este análisis te ayudó a entender mejor lo que está en juego, dale like, comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete para seguir explorando las historias que están definiendo el futuro del fútbol español. Porque esta elección no termina en las urnas, comienza en el sentimiento de cada culé.